vamos a grabar la conferencia a fin de que podamos subirla luego a la página de ustedes y la puedan tener ahí. Miren, cada día el reto es más importante para nosotros poder valorar la mama, ya que la patología mamaria, el cáncer de mama, constituye una verdadera preocupación para la clase médica, el sector médico, ya que después del cáncer de pulmón es el cáncer que más personas cobra vida en el mundo. Estamos hablando de más de 600,000 personas que mueren al año por cáncer de mama, un 1% de esas personas que son hombres, y entonces es importante que nosotros podamos hacer un diagnóstico a tiempo. Hay que recalcar que la patología mamaria, que el cáncer de mama no se puede prevenir. Los únicos cánceres que se pueden prevenir es el cáncer del cuello uterino, porque usted le pone la vacuna del virus del papiloma humano a los pacientes, y el otro cáncer que se puede prevenir es el cáncer de colon, porque si usted hace colonoscopía y usted detecta pólipos, generalmente son los que se van a convertir luego en carcinoma o adenocarcinoma, y entonces esos cánceres se pueden prevenir. Pero el cáncer de mama lo que se hace es que se detecta a tiempo, y esa detección temprana es lo que le va a permitir a la paciente poder sobrevivir ante la tasa alta de mortalidad que tienen. Cuando nosotros vamos a elegir el método de estudio para los pacientes que vamos a estudiar la mama, nosotros debemos tomar algunos factores. Pero en orden de frecuencia, los métodos que más vamos a utilizar es la mamografía, luego sonomamografía y resonancia magnética. En orden de frecuencia, ese es el protocolo que vamos a utilizar. Hay otros métodos que generalmente utilizamos y otras técnicas, como es la tomosíntesis, que vamos a hablar en estos momentos, pero esto más ya se debe, es una forma de estudio complementario, ¿no? Entonces, tenemos que recordar algunos conceptos, como son los conceptos de mamografía, de sensibilidad y especificidad, que nos ha permitido que nosotros podamos valorar lo que son las lesiones y lo que es la capacidad que tiene el método para detectar anomalías. Esos términos los vimos cuando hablábamos acerca de lo que eran la elección del método de estudio. Entonces, miren, la mamografía tiene una alta sensibilidad, un 97% para detectar lesiones, pero la especificidad de la mamografía es solamente en un 35%. ¿Por qué esto? Bueno, porque la mamografía te va a ver la lesión, pero cuando tú tienes que darte cuenta en sí de lo que hay, entonces no te da con mucha especificidad. Eso hace entonces que la mamografía esté un poquito relegada para nosotros poder hacer un diagnóstico certero de lo que es la lesión. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos esto. Dentro de esas cosas que debemos tomar en cuenta está la historia clínica. Un buen detalle de cuándo aparecieron las lesiones, acerca de los antecedentes de los pacientes, ya que hay un alto componente genético en los pacientes con cáncer de mama, hasta tal punto que hoy en día se están haciendo screen de tamizaje para ver si hay antígenos que puedan predisponerte a tu padecer de cáncer de mama. Estos BRCA o estos marcadores tumorales generalmente te pueden decir si tú tienes riesgo de padecer en 5, 10, 15 años cáncer de mama. Y esto nos va a permitir que entonces nosotros podamos tener control sobre los pacientes que posteriormente van a desarrollar cáncer de mama. Fue lo que se hizo a Angelina Jolie, y hay ya un efecto Angelina Jolie en la ciencia médica, y es que ella se hizo los marcadores
porque ella pertenece al grupo de alto riesgo. Y como pertenece al grupo de alto riesgo, que son las mujeres que han tenido, que sus familiares cercanos han tenido cáncer de mama, como son madres, hermanas, tías y abuelas maternas. Entonces, a ella hacerse este estudio del genoma de los BRCA salió positivo y ella decidió amputarse las mamas, quitarse útero, ovario y todo lo que pueda estar asociado al desarrollo de cáncer de mama por las grandes posibilidades que ella tiene de desarrollar. Aunque se cree que por el hecho de ella haberla utilizado antes, en un tiempo quizás ya tarde, por la edad a la que se lo hizo, entonces se cree que ella va a tener como quiera, va a desarrollar su cáncer de mama. Hay muchas cosas que nosotros debemos ver cuando vamos a valorar desde el estudio físico. Ahí nosotros vamos a ver los cambios a nivel de la coloración que haya en la piel, eso es importante. Vamos a tener que valorar si hay alguna cicatriz, sobre todo la cicatriz radiada, que es esta que vemos aquí, que da la apariencia como que la paciente se le hizo una cirugía y le dieron punto. ¿La pueden ver? ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Esa cicatriz radiada es un indicio de que la paciente tiene una lesión y hay que valorarla. También tenemos que valorar el pezón. Los pezones deben estar hacia afuera o en condiciones normales no pueden estar retraídos o no pueden estar hundidos. Cuando hay un pezón hundido o los pezones hundidos, hay variante anatómica donde la paciente puede tener pezones hundidos y esos pezones hundidos deben responder a estímulos como el frío o el estímulo cuando lo tocan. Si cuando el pezón recibe estímulo no sale, no se erecta, porque acuérdense que el pezón es un órgano eréctil, entonces lo que debemos pensar es que hay algo que está retrayendo el pezón hacia atrás, que lo está alando hacia atrás, y entonces esto nos hace pensar a nosotros en que puede haber una masa. También debemos ver la salida de secreciones por el pezón, porque si bien es cierto que la patología maligna no te producen salida de secreciones por el pezón, hay otras patologías que sí producen y que pueden también poner en peligro la vida del paciente. Entonces, si es una joven o una mujer que está en edad fértil y que está en lactancia, es normal que esté saliendo sustancia gaseosa o leche por el pezón. Pero si una paciente de 70 años dice que le está saliendo leche por el pezón, entonces hay problemas porque no debe haber estímulo, sobre todo de prolactina, para que esta paciente de 70 años, 60 años, esté botando leche por el pezón. Entonces ya hay que comenzar a estudiar y ver si hay alguna lesión a nivel de hipófisis, que es donde se secreta esta hormona y que está produciendo que a esta paciente generalmente le salgan estas secreciones a nivel del pezón. También, sí, ¿alguna pregunta? Sí, profe, si por ejemplo el pezón sí está retraído, pero sí responde al estímulo, ya no se sospecha de una masa. Si está retraído. Y sí responde al estímulo, ya no se sospecha de una masa. No, exactamente, porque hay alguien que tiene su micrófono abierto, a menos que vayan a participar, deben mantenerlo en silencio para que no tengamos interferencia. Mira, cuando hay una variante anatómica, generalmente los dos pezones van a estar hundidos. Y si responde a estímulo, como tú dices, entonces no hay masa porque salieron. Y es probable que la paciente tenga una variante anatómica de pezones hundidos, ¿no? O pezón intramamario. Pero si cuando lo tocan solamente sale uno y uno se queda retraído, entonces ese que se queda retraído puede ser que tenga una masa detrás que lo esté alando. Y entonces eso tenemos que valorarlo. Debemos ver también si hay lo que son nódulos y si esos nódulos son la consistencia de esos nódulos. Hay una creencia errónea de que todo lo que es blandito es bueno y todo lo que es duro es malo, cuando nosotros nos referimos a masa en
en mama o en alguna otra parte del tejido del cuerpo donde aparezca, pero no es así, porque hay lesiones blandas como el carcinoma intraquístico, que es blanda y es maligno, y hay lesiones duras como el fibroadenoma, que es la lesión más común que nosotros vamos a ver, y generalmente esta lesión es benigna. Entonces, debemos ver la consistencia que hay, y cuando estas lesiones tienen más de 5 milímetros o medio centímetro, entonces ya nosotros recomendamos que se le haga biopsia si tiene algunas de las características que vamos a mencionar más adelante. También tenemos que ver los ganglios, y hay que hacer notar, una cosa es ganglio en la región axilar y otra cosa es adenopatía. Aún muchos radiólogos todavía no han podido discernir o entender que una cosa es ganglio y una cosa es adenopatía. Los ganglios son lesiones que van a aparecer en la región axilar, en la cola mamaria, y que tienen menos de 2 centímetros. Si tienen menos de 2 centímetros son ganglios. Si tienen más de 2 centímetros son adenopatía. Los ganglios son normales. Las adenopatías hay que investigarla, hay que sacarla, hay que hacerle biopsia, porque si están creciendo pueden ser porque tengan una infiltración de células malas que le están produciendo un aumento de tamaño mayor de lo normal. Entonces, muchos médicos y muchos pacientes generalmente van donde uno, y algunas veces son referidos por los médicos tratantes porque tienen adenopatía para que uno le haga biopsia. Pero cuando yo veo, yo le digo, no, pero eso no es una adenopatía, eso es un ganglio. Pero en el reporte me dijeron que era adenopatía. No, es un ganglio. Lo que pasa es que el concepto de adenopatía es lesión mayor de 2 centímetros. Si tiene menos de 2 centímetros, es un ganglio, y eso es normal. Eso puede aparecer hasta porque la paciente se corte la cutícula. Eso generalmente puede hacer una reacción inflamatoria de la cadena ganglional del brazo, y el paciente entonces puede desarrollar ese tipo de lesiones. También nosotros tenemos que ver el eczema del pezón, porque hay enfermedad como la enfermedad de Payet de la mama, que generalmente se va a caracterizar por un escozor y un agrietamiento de la piel. Tenemos que valorar. Miren, la mamografía se puede hacer de 2 formas. Se puede hacer digital y se puede hacer convencional. Tanto una como otra todavía tienen sus indicaciones, ya que la mamografía convencional generalmente te permite ver mejor las microcalcificaciones, que ahorita vamos a ver. Es lo único que algunas veces puede aparecer como signo positivo de que el paciente tiene una lesión mamaria. Entonces, hay varias vistas o proyecciones en las que nosotros vamos a valorar. La proyección medio lateral o oblicua medio lateral es la que nosotros vamos a utilizar para nosotros valorar la mama. Aquí en esta proyección nos permite ver las regiones axilares, como podemos ver esta área que se ven aquí radiopaca o blanca a nivel de la cola mamaria. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que esas lesiones vasculares, esas lesiones que pueden aparecer ahí, si no le tomamos esta parte de la región axilar, entonces nosotros no vamos a poder valorar, no vamos a poder valorar lo que son estas lesiones. Por lo que nosotros vamos a tener que, esta vista siempre tenemos que verla y tenemos que estar pendiente de ella. También otra cosa que debemos ver es la vista cráneo-caudal, que es la que nos permite ver la parrilla costal posterior al pezón, la parte distal ya de la mama en toda su extensión. Entonces, estas son las 2 proyecciones básicas que nosotros vamos a tener en mamografía: oblicua medio lateral y la proyección cráneo-caudal. Y aquí en estas 2 vistas generalmente nos permitirán que nosotros podamos valorar lo que son estas lesiones. La mamografía digital generalmente tiene un poquito más de sensibilidad, sobre todo para ver lesiones pequeñas y para nosotros poder valorar las mamas densas. Entonces, igual la mamografía digital, vista en ambas generalmente nosotros vamos a poder valorar. El método horario, por lo general, es
algo que nosotros utilizamos para nosotros orientar al médico referidor donde hay una lesión infraclínica. ¿Qué es esto? Bueno, el médico referidor se debe imaginar un reloj y entonces si nosotros le decimos que hay una lesión a las 3 de la manecilla del reloj, entonces la mama la vamos a dividir como si fuese un reloj y entonces usted va a saber que la 3 de la manecilla del reloj en la mama derecha es la parte interna medial al pezón, que la 6 es la parte que está infraoral. Entonces, todo esto es interno en la mama derecha y todo lo que está desde las 6 hasta las 12 en la parte izquierda es externo. En la mama izquierda, todo lo que está de las 12 a las 6 es externo y lo que está entonces de las 6 a las 12 es interno. Esto nos permite orientar al paciente, al médico, acerca de dónde hay una lesión pequeña que todavía no se puede palpar. Sobre todo cuando el médico quiere hacerle biopsia, entonces tenemos que hacer eso. La mama densa es esa mama que tiene mucho tejido glandular. Por eso vamos a ver ahorita que la sonografía y la resonancia magnética es el método de lesión para los pacientes que tienen lesiones mamarias jóvenes, porque la mama densa, el tejido se va a ver muy blanco, muy radiopaco, y las lesiones también son radiopacas. Entonces, como hay una dualidad de tejido y que se van a ver iguales, entonces ahí ya nosotros vamos a ver que no podría pasar por desapercibido este tipo de lesión. Por lo tanto, en mujeres jóvenes no se le hace mamografía, sino sonomamografía, se le hace resonancia magnética para nosotros poder valorar mejor el tejido mamario. Hay otras proyecciones que nosotros vamos a ver, como son la lateral a 90 grados, la tangencial de ambas mamas, el spot o la ampliación o el zoom que nosotros podamos hacerle, el agrandamiento a una lesión cuando nosotros encontramos una lesión sospechosa. Las microclasificaciones, como podemos ver aquí en esta mamografía, son pequeñas áreas o puntos radiopacos blancos que pueden estar agrupados en números de 3 a 5 y estén o no asociadas a un nódulo, son sospechosas de malignidad. Cuando encontramos microclasificaciones, nosotros lo que recomendamos es que se le haga biopsia, que se le saquen esas microclasificaciones a través de una biopsia por marcaje a fin de nosotros poder analizar ese tejido donde están esas microclasificaciones. Algunas veces son las únicas manifestaciones que nosotros vamos a encontrar en un paciente con cáncer de mama, las microclasificaciones. Por eso es importante que le demos la importancia necesaria. Por eso es importante decirle a las pacientes que cuando se vayan a hacer mamografía no se pongan polvo en las mamas, ya que muchas mujeres lo utilizan como astringéntico, porque para no sudar, y ese polvo generalmente puede darte la apariencia de microclasificaciones y muchas veces nosotros tenemos que decirle a la técnica, dile a la paciente que se lave la mama, pásale un wiper, pásale una toalla húmeda para que veamos si son accesorios por el polvo. Hay cremas que tienen brillo también y generalmente se cristalizan algunos desodorantes, sobre todo los desodorantes en barra, también pueden correrse un poquito hacia la parte de las mamas y esto puede dar la apariencia de microclasificación y hay que tomar en cuenta para uno no alarmarse y no pensar que hay un falso negativo. Miren, cuando aparece una lesión de bordes estrellados, de bordes espiculados en sol naciente, por lo general nosotros pensamos en que el paciente tiene un cáncer de mama. Independientemente, estas lesiones son las que nosotros le vamos a dar una clasificación alta. Ahorita vamos a hablar de lo que es el BRATS, es la clasificación de la Sociedad Americana para cuando hay una lesión. Miren aquí, como hay una lesión de bordes estrellados, muy distinguible. Miren aquí, estas lesiones como en sol naciente. Cuando nosotros encontramos estas lesiones, nosotros le damos un BRAS 5, que son lesiones altamente sospechosas de malignidad. Son estas lesiones las que nosotros consideramos que
debe biopsiarse urgente, y ya los países que están un poquito más avanzados que nosotros, estas pacientes la meten a cirugía hoy, le hacen la biopsia, le hacen la mastectomía, le ponen su primera dosis de quimioterapia y le ponen su implante mamario, le hacen su reconstrucción mamaria a fin de que cuando la paciente salga no tenga que lidiar con lo que es el impacto psíquico de que no tiene una mama y de lo que desde el punto de vista estético eso significa para la mujer. Porque el impacto más fuerte que tiene la paciente cuando recibe la noticia de que tiene un cáncer de mama, paradójicamente, la paciente no piensa que se va a morir o que se puede morir por el cáncer de mama. Lo que más le preocupa a la paciente es si le van a amputar el seno, porque eso estéticamente va a significar mucho para ella. Y es por ello que hoy en día, y el mismo día que se le hace la mastectomía, que se le quitan las mamas, entonces el mismo día se le hace su reconstrucción, se le pone su implante, y ya entonces la paciente, desde el punto de vista psíquico, va a estar un poquito más conforme con eso. Entonces, estas lesiones son altamente sospechosas de malignidad cuando aparecen en mamografía. Las clasificaciones, hay varios tipos de clasificaciones. Cuando son grandes, solas, en caja de huevo, en copos de maíz o en palomitas de maíz, generalmente van a deberse a clasificaciones benignas. Hay clasificaciones en leche cásico que también se pueden ver en pacientes con enfermedades benignas. Hay otras clasificaciones, esfera, como ocurre en los fibroadenomas. Estas clasificaciones en forma de banda están en la enfermedad secretoria crónica, la paciente que generalmente se mantiene dando secreciones por el pezón, en la paciente la paciente que tiene ductos dilatados porque tiene muchas secreciones acumuladas, y en las pacientes con adenitis pueden tener eso. Los ganglios axilares, si miden menos de 2 centímetros, entonces no hay que prestarle importancia. Los implantes, sobre todo las que están por ponerse esos implantes, los implantes, a pesar de que hay unos que están siendo retirados de Francia, porque 10 de esas mujeres han desarrollado cáncer de mama en los últimos 5 años y lo están retirando porque se están asociando. Por lo general no te dan cáncer el implante, pero te impide, sobre todo los malos, te impiden que tú hagas un diagnóstico temprano. Entonces, una lesión, usted no iba a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque las lesiones. Entonces, cuando yo hablo de implantes malos, no refiero a que se vean feos, sino a los baratos, ¿no? Los implantes baratos son los que cuestan $3,500, $4,000. El implante bueno es el implante que se pone detrás del pezón, pero eso sale un poquito más caro. Entonces, casi no se lo ponen, a menos que sea una mega diva que esté chapeando un funcionario del PLD, que son los que tienen dinero, porque los otros políticos no creo que están en hoy ahora, y no tengan dinero para eso. O que sea una funcionaria o que tenga su dinero. Entonces, este implante, ¿cuál es la ventaja? Mire, que tiene el implante y delante entonces queda el tejido mamario. Esto te permite que tú puedas ver cualquier lesión que aparezca, porque el implante por lo general te va a durar de 5 a 6, 7, 8 años. Y te permite entonces hacer mamografía y que tú tengas mayor sensibilidad para tú detectar un implante. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Porque la prótesis mamaria te va a ocultar entre un 22 y un 83% del tejido mamario, la que no son así. Pero esta técnica generalmente nos permite que nosotros podamos valorar 100% del tejido mamario, y esto entonces nos va a dar la oportunidad de que si la paciente desarrolla un cáncer durante esos días, que tú puedas detectarlo. Nosotros tenemos que valorar también lo que es la sonografía. Miren, la sonografía tiene menos sensibilidad, 90%, pero tiene más especificidad, porque la sonografía tiene lo que son las lesiones quísticas, los abscesos, los fibroadenomas, los galactoceles, los ganglios intramamarios, la mastitis, el edema mamario, los traumas y las ectasias ductales. Para todo eso, la sonografía es mucho mejor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Todo está en el momento.
Hasta ahora sí, profe. Ok, excelente. Entonces continuamos. Entonces, la sonografía es el método ideal para distinguir lo sólido de lo quístico, para nosotros poder valorar eso, lo sólido de lo quístico, para nosotros poder hacer biopsia dirigida por sonografía, como vamos a ver más adelante. ¿Qué nosotros debemos tomar en cuenta cuando nosotros hablamos de este tipo de lesión? Bueno, miren aquí lo que es una lesión quística. Miren la mamografía a la derecha. Vamos a darle aquí, vamos a darle atrás. Miren la mamografía. Aquí en esta mamografía yo sé que hay una lesión porque veo que se ve una densidad heterogénea ahí. Pero yo no puedo decir ahí si eso es una masa, si eso es un quiste. Miren cuando yo le hago la sonografía, miren cómo se ve. Se ve hipoecogénica, se ve la sombra acústica que producen las lesiones por el líquido. Profe, no se ve. No se ve, profe. No se No ve. se ve, Déjeme ver entonces qué pasó. profe. Déjeme ver qué pasó entonces. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí se ve la imagen. Se está viendo ahí. Y ahí. Bueno, ahí se quitó. No está la imagen ahí. Ahora sí, profe. Ok. Entonces, miren aquí. Otra. Miren esta aquí. Esta lesión aquí, no podemos decir que hay lesiones ahí, sino que hay una mama densa. Pero cuando le hacemos la sonografía nos damos cuenta de que sí, de que hay una lesión que parece un fibroadenoma y que es de aspecto sólido. Aquí vemos una lesión nodular y cuando vemos aquí entonces nos damos cuenta de que es una lesión calcificada y que es una calcificación que tiene el paciente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ok. Entonces, miren esta lesión aquí. Este es un tumor filodes, que es una lesión grande por sonografía, que crece por encima de 10 centímetros, es benigno, pero generalmente nosotros les recomendamos hacer biopsia porque tiende a malinizarse. Esto es visto por sonografía. Es otra de las lesiones que podemos encontrar. Miren lo que les decía ahorita. Esta es una lesión por mamografía. Miren la lesión, cómo se ve radiopaca, se ve blanca, se ve con unos bordes como más definidos. Cuando le hacemos la sonografía, nos damos cuenta de que hay un engrosamiento de las paredes, que es quístico, porque se ve la imagen quística, como podemos ver aquí, pero hay un engrosamiento de las paredes del quiste, tiene ecos internos, entonces eso es un carcinoma intraquístico. Y ahí se cumple lo que les decíamos ahorita. No todo lo que es blando es bueno, ni todo lo que es duro es malo. Entonces, esto generalmente es un carcinoma intraquístico y es una lesión blanda. La resonancia magnética, miren, es la que menos sensibilidad tiene, pero tiene mayor especificidad que la mamografía y que la sonomamografía. También es ideal para nosotros hacerle a pacientes jóvenes por la densidad, para los pacientes que tienen embarazo, ya que la mamografía emite radiaciones y no se le puede hacer a pacientes embarazadas, para la estadificación y para hacer biopsia dirigida por resonancia. Para eso entonces es mejor la resonancia magnética. Vamos a tener, ¿qué nosotros vamos a ver? Vamos a ver lesiones hiperintensas, acuérdense los términos que utilizamos para la resonancia, lesiones hiperintensas a nivel de lo que son
el tejido mamario y con bordes también irregulares. Hay otras que se van a ver con bordes regulares, como esta, que se ve como una lesión quística. Esta es una lesión que se ve como con bordes irregulares, de bordes estrellados. Y de acuerdo a esa característica de bordes estrellados, entonces ya nosotros vamos a mandarle a hacer biopsia al paciente. Esto es un paciente con un implante y este implante hay que retirarlo. ¿Por qué? Porque ya se ve que hay unas fisuras, como ustedes pueden ver ahí, y el implante se va desgastando. Entonces, esto es un verdadero dolor de cabeza para la pareja de esa paciente o para la misma paciente, porque hay que invertir ahí unos $10,000 de nuevo. Y algunas veces el hombre no entiende cómo. Mama de nuevo, otra cirugía de mama. No, lo que pasa es que esa se dañó, entonces todo tiene su precio. Y cuando están así, hay que cambiarlo, los implantes, porque ya están fisurados. Las biopsias dirigidas se hace de lesiones pequeñas, lesiones no palpables, de microcalcificaciones, y se hace PAF. El PAF es punción, aspiración, aguja fina, PAF, de lesiones quísticas y sólidas. Eso es que usted le mete una agujita, número 18, para sacarle el tejido, para sacarle líquido, en caso de que sea quístico. Se hace biopsia por marcaje. La biopsia por marcaje lo que nos permite es, hay una parrilla fenestrada de la mamografía que tiene muchos hoyos, con números de fila y el número de hoyo. En la fila 4, en el hoyo 5, hay una lesión. Entonces usted mete esa agujita, le hace una mamografía para ver si va derecho. Cuando está encima de la lesión pequeña, ala la aguja, esto se abre, este arpón, y entonces el médico cirujano, que acuérdense que los cirujanos no son médicos, sino que ellos manejan el arte de cortar tejido, de cortar carne. El médico cirujano entra y saca donde está la punta de la aguja. Ese es el pleito de que los médicos cirujanos no son médicos. Es algo que tengo con ellos, porque ellos dicen que nosotros los radiólogos no somos médicos. Porque ellos dicen, ¿usted ha visto un radiólogo alguna vez dándole reanimación a una placa? El radiólogo no es médico, el radiólogo que es fotógrafo, por eso lo que ven es imágenes. Entonces, tenemos un pleito ahí con los cirujanos por eso. Pero el cirujano, los primeros cirujanos no eran médicos. ¿Quiénes eran? Según la historia de la medicina. ¿Quiénes eran los primeros cirujanos? Los carniceros. ¿No fue eso que le dijeron a ustedes? Que eran los carniceros y los barberos, porque el cuchillo y sabían manejar la navaja. Entonces, el cirujano saca esa lesión, nos las manda a nosotros, y una vez que nos las manda, nosotros le hacemos una mamografía a ese pedacito de tejido y le decimos entonces si la lesión que estábamos sospechando está ahí. La biopsia dirigida, generalmente usted coloca el transductor y mira la lesión, y entonces funciona y usted puede ver la aguja dirigiéndose de forma directa donde se va dirigida hacia la lesión, y ahí usted puede ver si está dentro de la lesión, si está fuera. Eso nos permite hacer la sonografía, biopsia dirigida por sonografía. La tomosíntesis, el equipo es muy parecido al equipo de la mamografía. Porque la tomosíntesis, tomo significa corte, síntesis es como una mamografía, es como una tomografía de mama, ¿no? La tomosíntesis. Generalmente, a pesar de que hace más de 50 años que se está hablando de cortes de tomosíntesis, no fue más que hasta 1997, cuando se comenzó a hablar de tomosíntesis, y en el 2011 la FDA, la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, aprobó que la parte de imágenes, el screen de imágenes o el tamizaje de imágenes, incluyera tomosíntesis, porque tiene 15% más de sensibilidad que la mamografía, sobre todo para la mamografía densa, para nosotros ver lesiones en las mamas. Entonces ya desde el 2011 se está hablando de tomosíntesis, y en el país nosotros tenemos tomosíntesis, y esto nos ha ayudado mucho en un 40% a nosotros detectar lesiones mamarias. Es una herramienta complementaria a la mamografía, donde generalmente nosotros vamos a tener
y podemos hacer una reconstrucción tridimensional, o sea, estuve en la mama en 3 dimensiones mediante la realización de cortes a 1 milímetro, o sea, cortes bien finos, y las lesiones pequeñas que no se van a ver en mamografía porque te está viendo el estudio de un todo, aquí te lo ves por pedacito, como si tú lo cortaras, como si tú cortaras el tejido en pedacitos. Entonces, tiene poca dosis de rayos X en los diferentes ángulos, tiene una sensibilidad de un 90 y una especificidad de un 78. Miren, las mujeres algunas veces se quejan de que la mamografía y que la tomosíntesis le duele, porque es incómodo, porque hay que aplastarle las mamas. Pero la ventaja de ese aplastamiento es que mientras más te aplasta, que generalmente se puede hacer de forma mecánica o automática el equipo, menos dosis de radiaciones te da. Además de que si no te aplastaran las mamas, si no te la pusieran entre 2 palestras, entonces podría quedar en un lado más tejido que otro, y ese cúmulo de tejido glandular entonces te puede dar la impresión de que hay una lesión que en sí no está. Y esa es la ventaja de ese aplastamiento. Lo que pasa es, y a algunas mujeres les duelen porque las que tienen mamas grandes va a haber que aplastarla más porque tienen mayor tejido y entonces hay que hacerle más fuerza. Al igual que las que tienen mamas chiquitas, que tienen una mama pequeña, porque hay que agarrarle el cuerito con tu costilla casi, entonces eso también le va a doler. Pero por lo general no es molestoso, pero no duele. Entonces miren lo que serían las imágenes en secuencia de la tomosíntesis. Aquí podemos ver que a nivel retroareolar hay una lesión que se ve radiopaca, y eso generalmente nos permite que nosotros podamos valorar con mayor especificidad. Entonces, eso es en la imagen. En la imagen 2D, en la mamografía normal, se ve una lesión radiopaca que está ligeramente superior al pezón, pero cuando le hacemos la tomosíntesis, nos damos cuenta que no, que esa lesión que se veía aquí no es real, y entonces eso nos saca de duda y nos permite estar más tranquilos. Miren aquí una tomosíntesis, una mamografía, esta es la mamografía digital, lo que se ve es una densidad heterogénea, ahí se ve densidad heterogénea, pero cuando le hacemos la tomosíntesis, miren lo que pasa. Ahí vemos una lesión que vemos que tiene cobre detallado. Entonces nosotros vemos que bien en la mamografía con contraste vemos la lesión y vemos la captación de contraste. ¿Qué significa la captación de contraste por la lesión? Bueno, las lesiones neoplásicas, los cánceres, son muy vascularizados, o sea, tienen una neoformación de vasos sanguíneos. Como tienen esa neoformación de vasos sanguíneos, cuando usted le pone un contraste, ¿qué va a pasar con la lesión? Va a tener cambios, como vamos a ver en otros tipos de lesiones cuando hablemos de tumores y neoplasias pulmonares. Entonces, eso significa que es una lesión vascularizada. Esas lesiones vascularizadas, como están bien nutridas porque tienen vasos sanguíneos, generalmente crecen rápido, y es lo que le permite a las neoplasias malignas tener un crecimiento que la paciente nos dice: doctor, hace un mes estaba chiquita y ahora mire cómo ha crecido. Y es por eso, por esa neoformación de vasos sanguíneos que tiene. El BIRA, señores, es la clasificación de la Sociedad Americana de Radiología para nosotros poder clasificar las lesiones que encontramos. El BIRA 0, eso significa que necesita imágenes adicionales y hay que hacerle, si es sonomamo, hay que hacerle mamografía, si es mamografía hay que hacerle tomosíntesis, o hay que hacerle resonancia, o hay que hacerle sonomamografía, porque usted no está seguro de lo que usted vio. Entonces en ese momento usted le da esa clasificación, BIRA 0, porque necesita una imagen previa o compararla con otros métodos de estudio. El BIRA categoría 1 es ese paciente que usted dice está negativo, esa mama está limpia y no hay ningún tipo de problema. El BIRA 2 es la categoría donde nosotros podemos decir con seguridad, eso es una lesión benigna. Generalmente usamos BIRA 2 cuando encontramos ganglio en la mamografía, y cuando encontramos por sonografía quiste, fibroadenomas, ganglios, generalmente utilizamos esa categoría, BIRA 2. El BIRA 3 y el BIRA 4 últimamente se han dividido
porque el BIRA 3 son esos hallazgos probablemente benignos, pero usted tiene que darle seguimiento a corto plazo. Y el BIRA 4 es esa sospecha de malignidad y debe ser ya considerada una biopsia. Entonces, ¿qué es lo que han dicho los radiólogos americanos? Entre lo que parece bueno, pero puede ser malo, y usted tiene que estarlo vigilando en 3 meses, y en lo que parece malo, pero puede ser bueno, es lo mismo. Entonces, ellos lo que han hecho es que el 3 lo han dividido en varias categorías, en 3A, 3B y 3C. Y de acuerdo entonces a en qué lugar se encuentre, el 3A es más benigno, el 3B ya tiene más sospecha de malignidad, y ya con el 3C se puede mandar a hacer biopsia. En el caso de que no esté seguro, pero que tenga 3C, se puede mandar a hacer biopsia. La categoría 4 es esa sospecha de malignidad que debe ser considerada. El BIRA 5 es esa lesión que es en bordes estrellados, que usted está seguro que es un cáncer, que usted puede decir, mire, eso es un cáncer. Hágale su mastectomía, sáquele eso, dele su quimioterapia y quítele todo y comience a actuar de una vez. Esa es esa lesión que es altamente sugestiva de malignidad. Y el BIRA 6 es ya cuando hay esa categoría, esa malignidad que está comprobada por biopsia. Y esto es, jóvenes, lo más importante que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos acerca de lesiones de mama. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. ¿Está todo claro? Sí, Tenemos 30 Sí. participantes. Sí, todo claro. Ok. Entonces, jóvenes, vamos a utilizar esta modalidad para darle las conferencias. Como quiera, esta conferencia yo la voy a subir la voy a subir a la página de allá de UTESA. Yo la tengo grabada. Aquí en una vista ahora yo tengo todos los participantes para entonces saber lo que asistieron y por ahí entonces nosotros darnos cuenta de quienes están asistiendo a la clase. Entonces, si no tienen pregunta, el próximo lunes, si Dios mediante, nosotros vamos a dar otra conferencia. A partir de la otra conferencia que demos y con los capítulos que nosotros estamos subiendo, entonces vamos a asignarle algunas conferencias para que ustedes las den. Vamos a utilizar esta vía por los grupos. Yo se la voy a programar y entonces ustedes van a poder hacer sus exposiciones en base a eso. Les voy a permitir entonces que puedan compartir la pantalla para que cada uno desde su casa, en base a la parte que le tocó, pueda hacerlo. Y así podamos interactuar y yo pueda ir viendo cuáles son las actitudes que ustedes tienen ya como futuros médicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Excelente. Sí, profe, de Sí, acuerdo. profe. Bueno, pues nada, feliz día, cuídense mucho. Nos vemos entonces Sí, profe. el próximo Gracias a lunes. usted, profe. Bye, bye, gracias. Un abrazo. Gracias, profe. Que te vaya bien. Gracias, bye. Que te sabe que, por ejemplo, paciente